Good morning, buenos días. Empezaremos en 30 segundos. We will get started in about 30 seconds. Thank you all for joining us today. Buenos días. Good morning. So good morning. To respect just the time, we're going to get started with today's presentation. I know we had a meeting about a month ago. It seems like it's been a lot of weeks since our last meeting. So good morning once again. Wendy will be here with me to help translate. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Sé que tuvimos una junta hace como un mes y se siente como que fue hace mucho tiempo. Vamos a empezar porque sí tenemos mucha información que compartir con ustedes. So today we're going to review a few items. I know at the end of last semester, there was a question that was asked by a parent here. The question was around how are we supporting students who are struggling or who struggled academically last semester a little bit more. So today I will be reviewing a grading policy in hopes that this policy supports students who struggled. We will be reviewing parent conference information, a little bit on recruitment, and important information and dates. Okay. Así que al final de una junta anterior hubo un padre que preguntó cómo estamos apoyando a los estudiantes que están batallando un poquito en sus clases, ¿verdad? Y batallaron el semestre pasado. Así que vamos a comenzar hoy a hablar sobre unos cambios a la póliza de calificaciones que está en efecto para poder apoyar a sus estudiantes. También vamos a repasar información acerca de las conferencias de padres y algunos otros anuncios también que tenemos que compartir. So I think someone asked if this was the same information as the information they're giving for 12th grade parents, like the 12th grade meeting. It's different. So this is general school-wide updates. And I know our counselors have individual meetings catered to each individual grade level. Así que alguien preguntó si esa va a ser la misma información que van a repasar en la junta del 12º grado. Sé que van a haber juntas para cada grado. Esta información es un poquito diferente porque es más particular para ese grado específicamente. So I'm going to start with the grading policy. Last semester, towards the end, principals got together and kind of met to discuss like different solutions to support students who were at risk, who were not passing, who did not do well fall semester. And this is what we came up with in hopes to support students. So there may be two situations for students. I'm going to discuss situation one. There may be students who pass a semester, who did pass a semester, but perhaps got a C minus, a C. Perhaps they didn't get the grade that they would typically get. So if a student had a passing grade semester 1 and semester 2, they had a higher grade, fall semester would be replaced with a semester 2 grade. I'll give a scenario. If I'm a student and semester 1, I got a C minus, but this semester I got a B, in my transcript, I will get 2 Bs for this semester. So that's scenario 1. I'll have Wendy translate, and then I will discuss scenario 2. Okay. Así que al final del semestre pasado, los directores, los de la alianza se juntaron para poder hablar un poco más sobre cómo poder apoyar a los estudiantes que batallaron demasiado el semestre pasado y a través de esas conversaciones encontraron una solución. Hicieron unos cambios a la póliza de calificaciones en esperanzas de que apoyen a los estudiantes que batallaron mucho el semestre pasado. Así que bajo de esta póliza de calificaciones para este año escolar hay dos situaciones diferentes. Voy a repasar la primera. La primera situación dice que en el caso que el estudiante pasó la clase el semestre pasado, pero recibió una calificación más alta este segundo semestre, la calificación del semestre pasado va a ser reemplazada con la misma calificación que recibieron este semestre. Por ejemplo, si el estudiante recibió una C o una B baja el semestre pasado, pero reciben una A este semestre, entonces la calificación del semestre pasado se cambia a una A y el estudiante va a terminar el año con 2 A para esa clase en particular. Okay, so now I'm going to review scenario 2. I'll have Wendy translate, and then we'll see if there are any questions. Now, I am a student who did not pass semester 1, got an NP.
But my semester 2 grade, I did pass the course. For a student who did not pass semester 1, they will get a C minus for that grade. So they will have a passing grade and they will receive the grade that they got second semester. So if it was a B or a C, that is the semester grade. So we're getting rid of that NP that they have. It will be replaced with a C minus, and they will receive whatever grade they got second semester. This is for a student who did not pass. The highest grade that they could receive semester 1 is a C minus. In the first scenario, what's different about that, if you did have a passing grade, then you get the equivalent to semester 2. Ahora, la segunda situación, el segundo ejemplo viene siendo con el estudiante que no pasó una clase el semestre pasado, ¿verdad? Así que recibieron una NP. Hay que decir que ese estudiante pasa la clase ese semestre. Entonces, al pasar la clase este semestre, el estudiante recibe, reemplaza la calificación del semestre pasado con se cambia una C baja, ¿ok? La C baja viene siendo la calificación más alta que puede recibir el estudiante si es que no pasó el semestre pasado, pero sí pasa ese semestre. La diferencia entre esa segunda situación y la primera que repasamos es que en el primer ejemplo el estudiante pasó la clase, pasó la clase el semestre pasado, así que va a ser la misma calificación que recibe ese semestre. Y en ese segundo ejemplo es para el estudiante que no pasó la clase el semestre pasado, pero que sí la pasa ese semestre. So this is essentially the policy to try to support students who struggled for a semester and did not pass, or who did not get the grade that they would have otherwise received. So why the change? This will actually give scholars a fair opportunity to show this semester their mastery for the course. This change will support challenges that as a school we've had, but we won't be able to change this for future policies once we return to campus. This will be for in this current situation. The change will actually help scholars become college eligible. If students receive several C's or an NP, this may affect their admissions. Which is why we created a policy that will support students showing mastery so that they can become more competitive for college. Okay. Ahora, ¿por qué el cambio? Así que este cambio para la póliza tomó efecto para poder apoyar a los estudiantes que no hicieron su mejor el semestre pasado, que batallaron un poco, pero también a los estudiantes que quizás sí pasaron sus clases, pero las calificaciones no reflexionan su habilidad, ¿verdad? Capacidad en esas clases también. Así que esta póliza y este cambio solamente toma en efecto para este año para poder ayudar a apoyar a los estudiantes por las cosas que quizás nos estaban afectando a ellos, los diferentes cambios y las cosas que fuimos aprendiendo nosotros como escuela también. Y más que todo, eso también nos ayuda a ellos, a todos los estudiantes en términos de la elegibilidad para el colegio o la universidad. Así que les ayuda con su promedio académico. If we didn't make this change, we may have a lot of students who are also off track for graduation. Scholars who, like I mentioned once again, they may not be as competitive for college. And if I'm a student who didn't pass semester 1, I would be discouraged to try semester 2. So by having this policy in place as a student, I may be more motivated this semester knowing that I could improve my semester 1 grades. Okay, así que si no hubiéramos hecho estos cambios, entonces tuviéramos estudiantes que quizás no se pudieran estar graduando al final de este año porque no pasaron las clases adecuadas. También quizás estuviéramos en una situación donde el estudiante no fuera competitivo en términos de las aplicaciones para el colegio, ¿verdad? Porque no recibió las calificaciones que quiso recibir. Y últimamente, ¿verdad? El estudiante que no pasó sus clases el primer semestre, quizás no siente esa motivación, ¿verdad? No está motivado para seguir continuando, para poner su esfuerzo el segundo semestre. Así que al hacer este cambio, sí hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Que pueden apoyar al estudiante y más que todo que los motivan para esforzarse este semestre y hacer lo mejor que pueden.
So I'm going to pause and see if there are any questions in the chat. In the meanwhile, I'm going to transition to parent conferences. So this semester is also very important, and we want to ensure that students do well because there isn't a second semester to replace grades after spring semester. And for this reason, we are having our spring parent conferences mid-semester so that parents are aware of the performance of each student. So I want to provide you with some information. We're doing it mid-semester. The dates are March 9th and March 11th from 3 to 6 p.m. We are going to begin to call parents to make appointments. We're going to prioritize students who have 2 or more NPs to ensure that we have a plan in place to support students who are currently not passing courses. The appointments and the phone calls will happen between February 22nd to the 26th. After these appointments are made, we will continue to give the opportunity to parents of students who don't have NPs. So we will send out a message for you to call in and reserve a spot for a parent conference. Okay. Así que vamos a tener conferencias de padres a medio de ese semestre para asegurarnos que ustedes estén al tanto del progreso del estudiante y también sepan cuáles son los pasos que debe de tomar el estudiante para poder recibir las calificaciones que necesitan recibir en particular, ya que tenemos esta póliza en efecto también, ¿verdad? Así que las fechas para las conferencias van a ser el 9 y el 11 de marzo de 3 a 6 en la tarde. La prioridad va a ser para los estudiantes y los padres de los estudiantes que tienen 2 NPs o más, para asegurarnos que les estemos dando la información que necesitan ustedes para poder apoyar al estudiante y asegurarse que pasen esas clases. Vamos a empezar a hacer llamadas el 22 de febrero al 26 de febrero a esos padres para asegurarnos que los apuntemos para una cita para conferencia. Y después el 1 y 2 de marzo, la oportunidad también quieren conferencia con los padres. Y en ese tanto va a ser, ¿verdad? Mientras haya cupo, ya que se llenen todas las citas, entonces podemos ver cuál otra oportunidad hay. Vi que había una pregunta ahí y les puso el número por si necesitan un permiso de trabajo. I know there was a parent who asked about a work permit. Liseth wrote the number in there for any parent who is interested in getting a work permit for a student. To prepare for parent conferences, just some logistical, some information. As we get closer to parent conferences, you will be sent a Zoom link so that you know how to log on along with your appointment. This is a reminder just to make sure that we are on time because we are actually setting the appointments back to back with teachers. So please be on time, otherwise you may miss your appointment. This will allow for all scheduled parent conferences to happen. It is highly recommended that the student be present so that we can identify how to best support students. We can have the conversations with parents and we can inform you of the progress, but we also want to know, like, why is it that the student is struggling and how we can better support the student. So highly recommended that they are there with you during the parent conference. Okay. Así que en preparación para las conferencias de padres, algunos detalles que deben de saber ustedes es ya que estemos llegando a las fechas de conferencias de padres, si usted se apuntó para una conferencia, va a recibir un mensaje vía texto con el enlace de Zoom junto con la hora de su cita para poder presentarse. Por favor, pedimos que se presenten a tiempo para que no pierdan su cita. Tenemos las citas, son de 10 minutos, ¿verdad? Las conferencias y son una tras la otra, así que es importante llegar y presentarse a tiempo para que tengan suficiente tiempo y también nos ayuda a asegurarnos que hablemos con la máxima cantidad de padres posible. También recomendamos que es importante que los estudiantes también se presenten y que sean parte de esa conversación. Les podemos dar a ustedes todos los detalles, pero también es importante saber y escuchar del estudiante si es que necesitan apoyos adicionales y también qué es lo que necesitan del equipo, ¿verdad? Para poder ayudarlos a mejorar y avanzar a través del curso del semestre. Y si tiene alguna pregunta para el equipo, avísenos, por favor. Y si tienen algunas sugerencias, si es que participaron en las conferencias el semestre pasado, también estamos abiertos para esos
esas recomendaciones. So I'm going to pause really quickly. I think Wendy named it already. I know we had parent conferences in the fall. It was the first time that we did this virtually. So we had to be creative as to like how to design the system for parent conferences. So it may not have been perfect. So I'm open to feedback if you participated in parent conferences in the fall. Yo sé que Wendy ya lo dijo ahorita, pero sé que el semestre pasado fue la primera vez que tuvimos conferencia de padres virtualmente. Sé que tal vez no fue perfecto. So, si ustedes participaron y tienen algunas sugerencias para mejorar este semestre, voy a pausar un minuto a ver si alguien quiere escribir unas sugerencias. So, alguien preguntó si las conferencias son solo para los que necesitan ayuda. No, so la primera semana vamos nosotros personalmente a llamar a los padres de los estudiantes que no tienen una calificación que están pasando, y ya después se va también a abrir para que otros padres tengan la oportunidad de inscribirse, aunque los estudiantes vayan bien. So, está abierto para todos, nada más que nosotros vamos a empezar con las llamadas directamente para los estudiantes que están teniendo dificultad. So I'll wait for a minute. I'll transition into today's presentation. And if you have any suggestions, feel free to write it in the comment. Voy a seguir, y si tiene alguna sugerencia, por favor, escríbanos en el chat. So really quickly, I just once again just want to name that we still are enrolling students for this semester. It is filling up fairly quickly, given that we are doing this virtually. We've had success in enrolling students, but we do have a few spots left. And I just want to make sure that if you have, anyone who may want to enroll at Tajima, that you pass on the information. You may call the school. You may connect with Ms. Lissette, or go to our website. Our school is also open on Monday, Tuesdays, and Thursdays for anyone who wants to come in person. They may also learn about our school at tajimahigh.org or at our Instagram page. Okay. Así que queríamos recordarles que estamos tomando aplicaciones todavía para el próximo año escolar. Así que hay diferentes maneras. Si ustedes conocen a alguien o tienen a otro estudiante que quieren inscribir en nuestra escuela, ¿verdad? Pueden llenar la aplicación a través de internet. La página la vamos a poner ahorita en el chat para que la tengan ustedes. También pueden llamar a Ms. Lissette para agarrar más información y a completar la aplicación por teléfono. Y últimamente, si prefieren, también pueden recoger una aplicación en la escuela. Estamos abiertos cada lunes, martes y jueves de 8:30 a 4 de la tarde. Para aprender más sobre nuestra escuela, pueden ir a nuestro sitio, a nuestra página, tajimahigh.org, o también pueden ir a nuestras páginas de redes sociales, específicamente nuestro Instagram, donde pueden recibir más información también y pueden aprender un poquito más de lo que estamos haciendo ahorita a través del aprendizaje remoto. Okay, so I'm going to answer a question. There's a parent that asked about the work permit. They wanted more information. So essentially, anyone who's under 16, is it 16? I think it's a student, yeah. Any student who's under 16, or actually any student in general, in order to be able to work, they need a work permit from our school. The work permit, we provide them to students who have passing grades. So we want to make sure that they're doing well academically first. And then we give permission, which is why it's called the work permit, so that a student can work a certain amount of hours during the school year. Alguien hizo una pregunta acerca de los permisos de trabajo. Con los permisos de trabajo viene siendo para el estudiante que quiere trabajar part-time mientras es estudiante en la high school. Ya que son menores de edad, se les tiene que dar permiso al estudiante si es que van pasando todas sus clases, ¿verdad? Se les da permiso una vez, un mes a la vez, ¿verdad? Para que puedan trabajar. Pero para poder recibir este permiso, el estudiante ya tiene que tener una oferta de empleo porque toda esa información se le pide en la aplicación también. With that said,
Hay otra pregunta, dice que si el hijo sacó una C baja en la clase de advisory, ¿qué clase es esa? Advisory es una clase que sí les da crédito y es una clase donde se enfocan en varias cosas, aprenden un poco más sobre colegio, carreras, es la clase de consejería, se puede decir. Y aprenden, tienen diferentes pláticas, es oportunidad para conocer más a sus maestros, a sus compañeros de clase y tener pláticas también sobre lo que está sucediendo en el mundo. Así que espero que eso le contestó su pregunta, pero todavía recibe crédito al sacar la C baja. Y si el estudiante recibe una calificación más alta este semestre, quiere decir una A, entonces esa C baja el semestre pasado se convierte a A también. So just next week, just wanted to remind that next week we don't have school on Monday due to President's Day. Classes, however, will continue on the 16th at the same time, 9 a.m. Students will receive a revised schedule via email. However, we will also post that schedule on Instagram. Okay, así que un recordatorio que no hay escuela el lunes, es el Día de los Presidentes, así que no va a haber escuela. Las clases resumen el martes a las 9 de la mañana. Vamos a enviar el horario para la próxima semana a través de email y también lo vamos a poner en nuestra página de Instagram. Soraya, I'm trying to figure out, so you asked if they need to apply from school. Can you explain a little more so that I can understand the question? I'm sorry. In the meantime, I will continue, or let me see, there's another question. Can you read it? Yeah, así que hay una pregunta acerca de la asistencia del estudiante y que están marcando ausente al estudiante. Dijo que tiene preocupación sobre eso. Así que sabe que si estamos aquí en la oficina, veo que sí llamó a la oficina, pero si nos llama otra vez, podemos ver en más detalle el reporte. Pide hablar con Miss Linares, ella es la encargada de la asistencia. Podemos repasar el reporte, ver qué es lo que está sucediendo. Recuerde que toman asistencia para cada periodo y también si el estudiante le toca clases de small group, ¿verdad? Así que la tutoría después de la clase también tomamos asistencia para eso, así que podemos mejor identificar para cuál clase. Okay, gracias, Rocío. Okay. So now I'm going to transition. You can continue to write your question. Pueden seguir escribiendo sus preguntas, pero voy a seguir rápido. Quiero nada más, I want to remind you that we continue to provide meals weekly. Typically, it's on Monday. We give 5 breakfasts, 5 lunches. So stop by if you would like. We give them out every Monday from 1:30 p.m. to 3:30 p.m. Next week, given that there's no school on Monday, we will be doing this on Tuesday. Okay, así que queremos recordarles también que cada semana repartimos comida para los estudiantes, ¿verdad? Puede ser cualquier estudiante, son 4 desayunos y 4 lunches que pueden recoger los 5 y 5 cada lunes de 1:30 a 3:30, pero como no hay escuela el próximo lunes, vamos a estar repasando la comida el martes de 1:30 a 3:30 y para ese entonces serían almuerzos y lunches para el resto de la semana. Soraya, yes, if a student wants to work, they do need to apply to our school and ask for a work permit. So they can call the school and we can support them with that. But the job they need to find on their own. So they need to have the job offer before we give them the work permit. Yes. All right, so really quickly, I want to review California Department of Social Services, CDSS. So the CDSS will be providing another round of pandemic EBT food benefits to help families with children who are eligible for free or reduced price school meals. To receive these benefits, your address on file at our school must be correct. If your address has changed for whatever reason in the last 12 months, please update your address by calling the school. The deadline to update your address is Thursday, February 11th. If you have any questions about this, please call the school site 213-241-8533.
Okay. Así que el año pasado dieron beneficios para ayudar con la comida, ¿verdad? Como estampillas de comida. Dieron la tarjeta de PEBT y fue específicamente para los estudiantes que estaban en la escuela y reciben almuerzo reducido o gratis. Así que van a hacer eso de nuevo este año y para poder asegurarnos que ustedes reciban esa tarjeta para ayudarles con la comida, ¿verdad? Asegúrense que tengamos la dirección correcta en nuestro sistema. Si ustedes se movieron o quizás están inseguros, por favor llamen a la escuela antes del jueves, lo más tardar, para confirmar la dirección y asegurarnos que ustedes están recibiendo esa tarjeta del estado a la dirección correcta. El número es 213-241-8533 y de nuevo asegúrense que llamen antes del jueves. Okay. I know I have another parent who asked concerns about the attendance that's marked on the report cards. My suggestion, I apologize to begin with, my suggestion is that you call school and that you connect with Stephanie Linares. She is the person in charge of attendance. I know what can be happening, and this is what we've been hearing. If a teacher calls out a student name and the student does not mark present, does not say here, the teacher is marking them absent. So we need to make sure that they're either naming it in the group chat or that they're actually responding and saying, yes, I'm present. Not saying that it's always the case, but that could be happening. We also have small group right after class for students who are struggling. And students have to stay after their course. So if students are staying for the regular class, but not the tutoring session, they are being marked absent for the tutoring session, and that is what we're seeing as well. Okay. Así que alguien también hizo otra pregunta acerca de asistencia. Así que antes de todo, discúlpenos por cualquier error, ¿verdad? Pero por favor, estamos aquí en la escuela hoy. Si quiere llamar, la persona encargada de la asistencia es la señorita Linares, así que podemos explicarle un poquito más. Y recuerden de que si el estudiante va batallando en una clase, tiene una calificación baja, automáticamente lo estamos poniendo en la clase de apoyo después de la clase regular para que reciban ese apoyo y ayuda extra. Así que quizás está asistiendo la clase, pero no se está quedando para esa segunda parte y también por eso quizás puede estar afectando eso. Pero cualquier duda, llámenos. Estamos aquí en la escuela hoy y podemos apoyar con eso. They have questions around. I'm not sure if you have more information. Yeah. So Wendy, go ahead. There was one other question around that one. Okay. Así que habían algunas preguntas acerca de las tarjetas de PEBT. Así que el año pasado ustedes, eso es algo que están recibiendo a través del Estado. Así que el Estado se los manda a ustedes, pero se las va a mandar a la dirección que está en el sistema de la escuela. Así que para asegurarse que le llegue a la dirección correcta, confirme su dirección con nosotros, con la escuela, porque así es como están colectando las direcciones para mandárselas a la casa de los padres de los estudiantes. Okay. Juliana, me conecté con Ms. Lacet y ella se va a conectar con usted para ayudarla. Juliana, I connected with Lacet. She will be supporting you and connecting with you to make sure that that number is changed. I apologize. Y para el PEBT no se tiene que aplicar otra vez, ya que reciben ustedes, si reciben almuerzo gratis o reducido, entonces automáticamente los están apuntando y califican. Si por cualquier razón, igual como la vez pasada, no la reciben para cierto tiempo, entonces ahí sí pueden registrarse o darles a saber a ellos también. Okay, keep writing in your questions. I'm going to continue for the sake of time, but we will answer all questions. Just really quickly wanted to update you on like just important dates and informations and meetings that the school is having. For senior parents, there's a meeting today from 4:30 to 5:30. For sophomore and junior parents, there's a meeting on Wednesday from 4:30 to 5:30. Friday, we have our grade level assemblies. I named it that on Monday, we don't have school. For any freshman parents, Thursday, February 17th, there's a meeting from 4:30 to 5:30. On February 19th, next Friday, week 5 grades are due. Our teachers will finalize them, and then we will be sending report cards the following week. However, you can check grades at the end of February 19th, that Friday, on Power School. And then the February 23rd, there is a parent meeting on self-care at 4 p.m. Okay. Así que queremos repasar unas fechas importantes con ustedes.
Así que hoy por la tarde de 4:30 a 5:30, si ustedes tienen algún estudiante en el 12º grado, Ms. Castillo va a tener una junta de padres para repasar más información y hablar un poco más sobre los próximos pasos de este semestre. Asegúrense que asistan, por favor. Mañana va a ser una junta similar, pero va a ser para los padres que tienen estudiantes en el 10º y 11º grado. Mr. Mata va a estar repasando más información acerca de los pasos y el enfoque este semestre. El viernes vamos a tener nuestras asambleas para cada grado para celebrar a los estudiantes y también darles más información acerca de oportunidades que están disponibles para ellos. Ya dijimos que no hay escuela el próximo lunes. Después de ahí, el próximo jueves 17 de febrero, esta va a ser la junta de padres para los estudiantes en el 9º grado. Las calificaciones se entregan el 19 de febrero, que es el próximo viernes, y últimamente va a haber una junta para padres el 23 de febrero a través del programa de GRID, y va a ser un poco sobre cómo cuidarse uno mismo, especialmente durante estos tiempos difíciles. Para las juntas de padres se les envió una carta por correo con el progreso de su estudiante hacia la graduación. Vamos a estar repasando eso con ustedes durante la junta y contestando cualquier pregunta que tengan ustedes también, junto con más información y oportunidades para los estudiantes. Voy a contestar las preguntas rápido. Serentina, me alegra que su hija esté aprendiendo. Rosa, ¿a qué se refiere cuando dicen permiso para un programa de trabajo? Si algún estudiante ha encontrado trabajo, entonces para poder trabajar, usualmente les piden, a cualquier trabajo le va a pedir al estudiante que tenga un permiso. El estudiante se tiene que comunicar con nosotros para que nosotros le demos el permiso para que puedan trabajar. Por la pandemia no han podido hacer el servicio comunitario. Ahorita voy a hablar un poquito sobre eso. Y en términos que si van a enviar las links para la junta con Mr. Mata, sí las vamos a mandar antes de la junta para que las tengan. Nada, ¿cómo le puedo hacer para? Muchas gracias, mi hijo. La primera. No recibo nada, ¿cómo le puedo hacer para? Osvaldo, si me puede explicar un poquito más sobre lo que dice en términos que no recibió nada para poder apoyarlo y responder a su pregunta. En lo que escribe eso, escriben otras preguntas. Voy a seguir con la presentación. So just an update on community service for seniors. Due to the pandemic and the limitations of volunteer opportunities available, Tajima has decided to waive the community service requirement for the class of 2021. I do know, and this is for our 9th, 10th, and 11th grade students, I know in past meetings, we've named that there are opportunities online that students can do. So if they are interested, they could connect with our counselors. I know our counselors send information regularly to emails. They post on their website. However, they still have next year and the following year to continue to do their community service. But for seniors in particular, the community service requirement has been waived. Okay. Así que en términos de las horas de servicio comunitario, ahorita con la pandemia entendemos que es un poco difícil, pero sí hay oportunidades virtuales para los estudiantes para que completen esas horas. Entendemos que se están llenando y muchas de ellas también requieren que sean como de 16 años o más, ¿verdad? Así que para los estudiantes del 9, 10 y 11 todavía tienen el próximo año para poder completar esas horas y ese requisito, pero con los estudiantes del 12º grado vamos a eliminar ese requisito para la clase del 2021, así que la clase que se va a graduar este año no va a tener que cumplir con ese requisito porque entendemos que es un poco difícil ahorita. Rita, sí, también la vamos a mandar la de Ms. Castillo. Do you have information on Picture Day? There's no, so Picture Day así que quieren información acerca de Picture Day, lo están haciendo a través de Advisory. Los estudiantes tienen que tomarse su foto y tienen que compartirla a través de una forma de Google, así que puede ser simplemente una foto que se toman ellos en casa y después con esa foto es lo que va a ir en el yearbook. Y para los del 12 nos vamos a contactar con una compañía que hace fotos profesionales. Pero no van a venir los estudiantes a la escuela porque no podemos tener a estudiantes aquí. Los vamos a contactar a las familias y a los estudiantes con esa información y ellos si gustan, tuvieran que ir directamente al estudio del fotógrafo.
Déjeme ver si contesté todas las preguntas. Había una pregunta y sugerencia acerca del trabajo para los estudiantes y agarrando el permiso de trabajo. Podemos compartir más información de eso en las juntas con los consejeros para contestar esas preguntas y darles otra información acerca de oportunidades. Así que asegúrense que participen y que sean parte de esas juntas. Okay. Sigan poniendo sus preguntas. Voy a seguir. Just as a reminder, financial aid application for seniors, it's due March 2nd. Students must have a social security number and the 2019 taxes of parents. Ms. Castillo must check the application before students are submitting so there are no mistakes. Okay. Así que un recordatorio para los estudiantes del 12º grado. Las solicitudes para ayuda financiera se tienen que entregar antes del 2 de marzo. Ms. Castillo ahorita está trabajando con los estudiantes para poder completar el FAFSA. Los estudiantes deben tener un número de seguro social y van a tener que utilizar los impuestos a los padres del 2019. Y es importante saber que Ms. Castillo tiene que repasar la aplicación antes de que entreguen. Okay. Then we also have the California DREAM Act. Deadline also March 2nd. This is for undocumented students. Does not need a social security number. They do need parents' 2019 taxes and W-2 if applicable. And once again, Ms. Castillo must check their application before submitting. Y también está la solicitud del California DREAM Act. La fecha también es antes del 2 de marzo, se tiene que entregar. Esta viene siendo en particular para cualquier estudiante indocumentado o que tiene DACA. El estudiante no necesita un número de seguro social y también se van a utilizar los impuestos de los padres si es que los hacen del 2019. Igual como la otra solicitud, Ms. Castillo debe de repasar la aplicación antes de que la entreguen. Rosa, por ahorita no nos han dado información sobre la vacuna de estudiantes. Yo sé que ahorita estamos en el proceso de la vacuna porque estamos en el Tier 2. So estamos en el proceso de ver cómo los maestros y el personal de la escuela van a agarrar la vacuna primero, pero no estamos seguros si va a ser aquí en la escuela o va a ser en un centro donde nos van a mandar. So este es en el proceso que estamos ahorita. So yo estoy esperando más información del distrito para saber de eso. Alguien dijo, solo quiero confirmar, los estudiantes del 12 no ocuparán hacer las horas voluntarias. No, han sido, ¿cómo se dice? Waived. No tienen que cumplir con ese requisito. Sí, no tienen que cumplir con ese requisito, en particular para el grado del 12 grado. Y la pregunta de Osvaldo, así que parece que es acerca de la tarjeta PBT. Si es que no la recibió la vez pasada, recuerde que es un apoyo del Estado, así que por favor comuníquese con nosotros antes del jueves para confirmar su dirección, asegurarnos que ellos tengan la dirección correcta. No sabía decirle si podemos ayudarlo a agarrar el apoyo de la vez pasada, pero por lo menos podremos asegurarnos que la reciba esta vez. Así que llame a la oficina y lo podemos ayudar con eso. Okay. So a senior update, there are scholarships that are given by the Alliance worth up to $25,000. The scholarship application is open to Alliance seniors with a GPA of 3.5 or higher. Some students some recipients of other scholarships may not be considered for the Alliance scholarship funds, although all eligible students are highly encouraged to apply. If they are interested, they can connect with our counselors. Our counselors will be sending that information. The application window is from February 5th and closes on March 5th. Okay. Así que también les queríamos avisar que hay becas disponibles a través de la Alianza para los estudiantes del 12º grado. La cantidad más grande que tienen de la beca es $25,000. Así que los estudiantes del 12º grado que tienen un promedio de un 3.5 más alto pueden aplicar para esas becas. Si han recibido otras becas grandes, ¿verdad? Quizás no los consideren. Tanto como a los que no hayan recibido nada, pero de todas maneras que apliquen, tienen que aplicar antes del 5 de marzo y recuerden, ese es dinero gratis que no tienen que pagar para atrás. Si están interesados, que por favor se comuniquen con Ms. Castillo. Pusimos esto en nuestra página de Instagram también, así que ahí pueden ver el anuncio.
So, hay preguntas sobre las vacunas. Sí han dado la información que en esta segunda ronda que viene van a ser para los maestros y trabajadores de supermercados. No han dicho exactamente cuándo, pero ya sé que seguimos. Yo sé que el distrito de Long Beach ya pudieron empezar a hacer eso. Yo sé que el distrito de Los Ángeles es un poco más grande. Yo sé que estamos en ese proceso. Esperamos que entre febrero y marzo, pero no han dado fecha específica y no han dicho nada sobre los estudiantes todavía. Basado en lo que yo he oído, no sé si se pueden vacunar. No es menos de los 16 años, ya. So, ahorita nomás hemos sabido entre el personal cuál es el tiempo que se podrá hacer, pero no, el distrito no nos han dicho específicamente algunos días. Y Rosa, vemos su pregunta también acerca de si es que vamos a terminar el año por online. Este año escolar vamos a continuar virtualmente, ¿verdad? Así que de aquí a junio seguramente vamos a continuar virtualmente, al menos que podamos traer un grupo pequeño de estudiantes, ¿verdad? A la escuela poquito a poquito para apoyarlos más. Sí, la mayoría de nuestros estudiantes van a ser virtual hasta junio. Yo sé que nuestro distrito está mirando los números de COVID y si los números mejoran, de seguro no vamos a poder regresar 100% todos, pero sé que vamos a empezar ya cuando todo esté un poco mejor con como dijo Wendy, con un grupo pequeño para poder ayudar a los que tienen más dificultad en la escuela. Hay una pregunta acerca de si vamos a poder saber quién estuvo aquí con nosotros. Vemos las personas que están aquí, así que ahorita tenemos 72 personas, pero si tiene pregunta específica, llámenos a la escuela porque no sabemos quién es papá o mamá de quién. Así que voy a poner el número de la escuela. Como les digo, estamos aquí hasta las 4 hoy y pueden llamarnos si tienen alguna pregunta o inquietud. Yeah. Y últimamente queremos repasar algunas otras cosas y apoyos que tenemos para los estudiantes del 12º grado. Asegúrense que ellos estén chequeando su correo electrónico regularmente. Como les hemos dicho anteriormente, cualquier información del colegio, cualquier aceptancia, cualquier documento que necesiten, se los están enviando a ellos. Nosotros no tenemos manera de saber, al menos que ellos nos estén avisando a nosotros. El 10 de febrero, que viene siendo mañana, Ms. Castillo va a tener un taller para los estudiantes indocumentados o Dreamers para apoyarlos un poco más con los próximos pasos. Después de ahí, cada edad financiera y como para recordarles de nuevo que hoy va a haber una junta de padres para los padres del 12º grado con Ms. Castillo de 4:30 a 5:30. So really quickly, for seniors, remember that if you do have a senior student, any updates, reminders, any required documents, any acceptances, they're going to be communicating with the student via email and mail, like regular mail directly. We have no way of knowing what the student needs to complete or like what is needed unless they let us know. So please make sure that you're reminding your student. Ms. Castillo is having a workshop for our Dreamers tomorrow from 2 to 3 to talk about next steps. In addition to that, every Friday she has a working session for the FAFSA and California Dream Act from 11 to 12. And then a final reminder that there is a senior parent meeting today from 4:30 to 5:30 where we will be talking about this in further detail. Okay. Juliana, gracias por su comentario. Aquí estamos para ayudarlos. Si tienen alguna pregunta o necesitan apoyo, comuníquense con la escuela, conmigo, con Ms. Salazar, con los consejeros. Ms. Maldonado, al principio de la presentación hablé sobre la nueva póliza de calificación. No sé, yo pienso que a eso es lo que se está refiriendo. Tal vez no sé si entró al principio de la presentación, pero si no puede llamar a la escuela y le podemos dar más información sobre eso. Guadalupe, ¿qué grado es su estudiante, su hijo? ¿En qué grado está? Y si ahora sacaron A, ¿les dejan la A? Sí. Sí, recibieron la A, no se le quita la A.
Y recordando para las horas de servicio comunitario, no va a ser requisito para esta clase del 12º grado, pero todavía permanece requisito para los grados 9, 10 y 11. Ellos todavía tienen tiempo, ¿verdad?, para hacerlas. Seguimos compartiendo oportunidades virtuales donde pueden hacer esas horas, pero también vamos a repasar eso en más detalle durante las juntas de padre. Déjeme ver, Xochitl, si las del 12 no van a contar, no estamos pidiendo las horas para esa clase. Rocío, ofrecen ayuda para estudiantes que han perdido a familia a causa del COVID. Así, por favor, si necesita, dependiendo del apoyo que está pidiendo, si es emocional, si es académicamente, por favor, comuníquense con la escuela y díganle cuál es la situación, qué es el apoyo que necesita y ellos se comunican con el personal necesario. Do you want to take the attendance one? I'm not seeing it. Rosa. Okay. Rosa dijo, mi hijo de 9 sacó 32 de puntuaje de periodo pasado. No estoy muy clara, Rosa, en la pregunta. Si me puede clarificar, por favor, para poder contestarla. Rocío, sí tenemos a una psicóloga aquí en la escuela. Si por favor se comunica con la escuela, le dice el nombre del estudiante y que le gustaría que la conectaran con nuestra psicóloga y tenemos a alguien aquí disponible para apoyar a los estudiantes. En esos casos tenemos 2 organizaciones donde podemos referir al estudiante para que reciban terapia, ¿verdad? Más particular para lo que necesitan también. Y hay un grupo específicamente para personas que han perdido a alguien y están navegando esos pasos. También podemos conectarla con ese programa. Iram, estoy mirando su comentario. Ahorita estamos... El distrito, fue una decisión del distrito. Sabemos que todos nuestros estudiantes y todas nuestras familias están pasando por diferentes situaciones. Hay estudiantes que han perdido a familiares el semestre pasado y que la motivación ha bajado por perder un padre, un abuelo. Hay estudiantes que han tenido que cuidar a hermanos y hermanas, mientras otros no han tenido que hacer eso. Hay estudiantes que han tenido que trabajar. Cada situación ha sido diferente para cada estudiante y para apoyar al estudiante que ha tenido mucha dificultad en el semestre pasado fue porque salió esta póliza. Estoy de acuerdo que esto no fuera justo si estuviéramos en la escuela y todo fuera normal, pero estamos tomando en consideración los estudiantes que tuvieron diferentes circunstancias el semestre pasado. Okay. Vemos, I see a few students here and a few alumni actually too. Nice to see your names, guys. Hi, good morning. And I see a question on here also about the maximum amount of credits for each semester. So if your student received 32.5 credits, then he got the maximum credits. That means that he passed all of his classes last semester. And each semester they can get 32.5 credits. The graduation requirement is 230. And you'll learn more about that during our parent meeting. Alguien preguntó acerca de los créditos máximos que pueden recibir un estudiante cada semestre. Son 32.5 créditos que pueden recibir ahorita, si es que pasan sus clases cada semestre. Y vamos a hablar un poco más sobre los créditos y el progreso del estudiante durante estas juntas con los consejeros. ¿Alguna otra pregunta que podamos contestarles antes de terminar la junta hoy? Magda, vemos su comentario y nos duele mucho, ¿verdad? Sepa que sabemos que ha sido un año difícil, ¿verdad? Pero cualquier pérdida es pesada, lo entendemos y aprecio mucho que compartió aquí con nosotros también, ¿verdad? Y es importante, como dijimos, hay que cuidarnos nosotros también como adultos, ¿verdad? Porque los muchachos, los estudiantes, nos ven a nosotros como ejemplo también. Les comentamos que va a haber un taller para los padres acerca de cómo se puede cuidar uno, ¿verdad? Self-care, para que podamos seguir adelante. Así que, por favor, aprovechen de esos recursos también y
y sepan que están aquí con nosotros, estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Y tienen su familia de Tajima, la comunidad de Tajima para poder seguir adelante. Sí, como escuela siempre tratamos lo mejor de apoyar a los estudiantes y siempre ha sido nuestra misión, sea un estudiante que esté alto, sea un estudiante que esté bajo, nunca lo queremos dejar detrás. Y si un estudiante tuvo dificultad el semestre pasado, queremos ayudarlo a aprender. Eso no es necesariamente dar calificación por calificación, pero en la situación que estamos ahorita es difícil. Y queremos asegurar que los muchachos sean exitosos, que estén preparados, que tengan oportunidad para el colegio y es la misión de la escuela. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Irán, sí, esta información también se la dimos a los estudiantes. Si su hijo o hija quiere hablar con nosotros, nosotros podemos explicar eso un poco mejor para que tal vez entiendan por qué hicimos ciertas decisiones. Y no solo fue nuestra escuela, fue la escuela, el distrito entero que decidimos como directores cuando estábamos pensando a cómo poder ayudar a los estudiantes que tuvieron dificultades el semestre pasado. ¿Y tiene? Muy bien, Juliana. Gracias, Magda. Yes, go ahead and send it, Carla. Okay. Y últimamente les quiero recordar, por favor asegúrense que nos sigan en Instagram y Facebook. Estamos compartiendo recursos. Cuando los estemos viendo, los estamos recibiendo, los estamos compartiendo con ustedes, incluyendo dónde recibir o dónde recoger comida gratis o otros recursos que comparten con nosotros. Así que, por favor, estén chequeando regularmente, pongan las notificaciones para que no se pierdan ninguna oportunidad. Irán, cada distrito es diferente. Nosotros solo somos las high schools y las middle schools. Todo Alliance hizo eso. Yo sé que, por ejemplo, el distrito de LAUSD, todas sus escuelas dijeron que ningún estudiante va a recibir una F en el semestre pasado. Como distritos decidimos no hacer eso, no nada más decir, ¿sabes qué? No vas a recibir una F, te vamos a pasar de calificación, para asegurar que los muchachos todavía pongan esfuerzo y aprendan. Dijimos como distrito, este semestre échale ganas, aprende y entonces podemos reemplazar la calificación del semestre pasado. LAUSD básicamente dijo, no vas a agarrar una F y te vamos a dar una calificación que pase. Cada distrito trabaja diferente. Si tiene hijos en la elementaria, tuviera que hablar con la escuela para saber qué están haciendo ellos para apoyar a los estudiantes. Muchas gracias a ustedes por siempre estar aquí, por estar pendiente de los muchachos. Yo sé que no ha sido fácil y como nosotros no somos perfectos, no sabemos, no tenemos la solución de todo, pero estamos tratando de hacerlo mejor para apoyar a los estudiantes. Pero si tienen alguna sugerencia o algo, comuníquense conmigo, comuníquense con la escuela y aquí estamos para ayudarlos. Muy bien, Teresa, me alegro. Me alegro que su hija vaya mejor. Irá Maldonado, por favor, llame a la escuela para que podamos ayudar con la información de las ausencias. Comuníquense con Ms. Linares, ella es la encargada y es la que la puede apoyar. Y vemos muchos comentarios acerca de pérdidas. Quiero también compartir con ustedes que cada viernes tenemos talleres de consejería de diferentes
temas. La semana pasada fue acerca de relaciones saludables entre familiares, entre amistades, entre relaciones románticas con novios o novias también, ¿verdad? Y hemos tenido una acerca de la pérdida de familiares y de personas y cómo navegar esas emociones, pero no siempre se apuntan los estudiantes. Tenemos recursos, así que si usted quiere comunicarse con la escuela, avisarnos para que sepamos, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo y poder apoyarlos nos ayudaría mucho también. Sí, como dice Wendy, nosotros tenemos los servicios, pero a veces los muchachos son muy tímidos o no quieren expresar o decir mucho y a veces es difícil para ellos. So, si usted tiene una hija, un hijo que usted sabe que está teniendo dificultad o por la situación, por una muerte o por cualquier cosa, comuníquense con nosotros y así nosotros podemos conectarnos con el estudiante y mejor apoyarlos. Si no están bien emocionalmente, no van a ser bien académicamente. So, primero es bueno que ellos estén bien mentalmente, emocionalmente, si no, no van a poner su esfuerzo académicamente y a veces es más difícil. So, por favor, comuníquense si necesitan esa ayuda, para eso estamos. Y nosotros lo conectamos con quien pueda apoyar al estudiante dependiendo de la situación. Gracias, Araceli, Magda. A ver. Por todo, dicen que... Irán, nos da alegría saber que van bien los estudiantes. Disculpe, Juliana. Yo sé que no es fácil. Gracias, me da mucho gusto que ustedes estén bien, pero si necesitan apoyo ustedes como familia, también comuníquense con nosotros. Irán, me agrada que vayan bien en la escuela y que les sigan echando ganas y que tengan las calificaciones para que puedan aplicar al colegio. Gracias, Elsie. Como les dije, cualquier cosa, aquí estamos, llámenos, aunque sea si ustedes quieren hablar con alguien o conectarse con alguien, si ustedes mismos necesitan apoyo, comuníquense con la escuela y estamos aquí para ayudarlos a todos. Thank you, everyone. Let us know if there's anything that you need. I know that there's been a lot of loss and it's been difficult times. If your student needs any additional support, please let us know. We have a lot of supports available. They don't always share and they don't always let us know what's going on. So if you do feel that your family, or their student needs any type of additional support, please contact the school so that we can, see what we can do to help. Las ausencias y cualquier cosa de asistencia es la señorita Linares. Así que Stephanie Linares, voy a poner el nombre de ella. Y pueden llamar a la escuela. Voy a poner el número de la escuela otra vez. So anything attendance related, you can call the school. And it would be Ms. Linares. She is the one that oversees attendance. Okay. Muchas gracias de nuevo. Si tienen alguna otra pregunta, llámenos. Once again, thank you for joining us. If you have any other questions, feel free to connect with us. That's exciting, Xochitl. Qué bien. Felicidades a las dos y a la familia. Tengan buen día. Cuídense. Y de nuevo, aquí estamos. Have a great day. Take care. And please let us know if you need anything. Goodbye. Thank you.